Y bueno amigos, estamos aquí para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid que me he encontrado y que me han parecido muy interesantes, que seguramente a muchos de ustedes también, pero que les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video, como siempre les pido, para que podamos determinar juntos una opinión y que por supuesto yo leerla sobre el final de este video. Así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado por aquí que me han parecido muy interesantes, seguramente a muchos de ustedes también. Y bueno, eso lo vamos a saber si a ustedes realmente les parecen tan interesantes como a mí. Quiero empezar y vamos a la pantalla rápidamente viendo esto que tenemos aquí en la pantalla, en el que bueno, se puede fijar este tweet que dice: buscad las 7 diferencias entre la entrada de Nacho a Porto y la de Eric García a Nico Williams. Se pueden fijar esta entrada que le comete Eric García a Nico Williams. Y se pueden fijar aquí también en la de Nacho sobre Porto, bastante similar, bastante similar de hecho. Y bueno, adivinen a quién no le sacaron ni tarjeta y quién terminó expulsado, sancionado, y encima querían prácticamente que le retiraran el carnet para ser futbolista. Es que es increíble, a mí me llama mucho la atención en definitiva cómo esta gente puede ser tan sinvergüenza, cómo esta gente puede ser tan descarada, ser así como que bueno, aquí no pasa absolutamente nada, cuando es el Real Madrid vamos a reventarlo a muerte, pero cuando es otra persona, otro equipo, lo que sea, si no vamos a ser los idiotas y aquí no está pasando absolutamente nada. Es que es realmente tan absurdo como seguramente muchas cosas que involucran al fútbol español y que muchísima gente no entiende, pero es para que vea más o menos cómo va el tema del relato. Y por supuesto muchos de ustedes que ya seguro han abierto los ojos, no se dejen engañar bajo ninguna circunstancia. Quiero que escuchemos ahora, chicos, algo de Joan Laporta, que bueno, está llorando nuestro amigo Laporcrack por el tema de lo que ha pasado en Girona. Esperen un momentico que he abierto otra aplicación por equivocación. Y bueno, creo que es más que llamativo poder repasar lo que les voy a mostrar porque le han preguntado a nuestro amigo Joan Laporta por las situaciones que vivió el Barça en el partido contra el Rayo y ha respondido a todo. Así que vamos a escucharlo y vamos a mirar. Distancia. Le he visto bailando y todo, presidente, ¿eh? Está confiado, esto quiere decir, ¿no? Ha fet una conga ya, endavant, enrere, delante, atrás, 1, 2, 3. ¿Qué le parece el arbitraje de Vallecas, presidente? Como una catedral. ¿Cree que se ha hablado poco del arbitraje, presidente? Rafinha, crec que tots coincidim que va ser un penalti com una catedral. Sí, ¿no? Però bueno, Y lo de Lewandowski con Leyen, ¿no? i el Lewandowski també. Bueno, ahí primero, una de las cosas que me llama mucho la atención es ver cómo Laporta, ellos mismos le dicen que le han visto bailando por ahí. Este señor es que de verdad no tiene ningún tipo de reparo en hacer el ridículo frente a quien sea y como sea. Pero también es llamativo porque empieza diciendo que bueno, que le preguntan qué le pareció el arbitraje y lo primero que se le ocurre decir es que lo de Rafinha ha sido penalti como una catedral y lo de Lewandowski también, para que más o menos vaya a entender porque creo que lo ha hablado un poco en catalán ahí un poco mezclado. ¿Se siente perjudicado por los Em arbitrajes? refereixo al xut del Rafinha al pal i el rebot. Claro. ¿Se siente? Para mí también eran dos penaltis clarísimos. Siente que están perjudicando Sin al que sirva de Barça. excusa, ¿cree que se habla poco de este tipo de temas? Nosotros a intentar ganar y es nuestro tema. El Todavía- otro ya es agua pasada. Ah, vale. Todavía se puede ir a por los títulos, ¿no? Es chistoso porque dice que nosotros vamos a intentar es a ganar y los otros temas van y vienen, o sea, prácticamente le da exactamente igual según él, pero entonces si le diera igual, si solo quieren ganar, pues no lo hubiera comentado, sencillamente hubiese dicho nada que comentar, como dice cualquier persona que de verdad algo no le interesa. Vamos en la pomada y vamos a por todo. Gracias, presidente. Bueno, estamos en la pomada y vamos a ir por todo. Por cierto, hoy juega el Palancas con el Porto. Sería muy lindo ver el Palancas perder con el Porto y que el Shakhtar termine ganando su partido. No creo que se vayan a quedar fuera, creo que lo tienen muy complicado el hecho de quedarse fuera. Pero sería muy interesante por lo menos verlos ahí sufrir en la última jornada. No voy a negar, me llamaría mucho la atención. Es algo que realmente me hace bastante ilusión, aunque sea que les pegan ese sustico a los palanquistas hasta la última jornada. Creo que estaría bastante interesante. Quiero que volvamos a la pantalla porque vamos a repasar algo de Diego Plaza, que es un muchacho, no sé, un señor que trabaja en el Chiringuito y que casi siempre que abre la boca
dice algo interesante y sobre todo, más que interesante, siempre dice cosas que tienen muchísimo sentido y que hablan de una persona que realmente conoce de fútbol. Entonces esta vez ha dado una especie de opinión, para mí un recital, hablando de lo que es el Barça de Xavi y el fútbol en este caso. Así que vamos a ir escuchando y vamos comentando. Lo mismo, es no adaptarse a las circunstancias. El fútbol que solo entiende Xavi y que para él solo es fútbol, se cimenta en el centro del campo, se cimenta en el fútbol control y no tiene un centro del campo para hacer ese fútbol control. O sea, el año pasado tenía ya en la última etapa seguramente y en la final a Busquets. Pero Busquets todavía te daba ese fútbol control, era el timón que tenía el equipo, que tuvo la época de Xavi, que tuvo Guardiola en el Barça. Entonces, por eso se le parte el equipo, por eso le... Es interesante porque, bueno, él dice que lo tenía Busquets, sin embargo, chicos, a mí me parece que Busquets más es lo que le restaba al Barça que lo que le entregaba, por eso termina yéndose. Es muy llamativo también porque, bueno, él lo dice que había cierto control, pero el control que había básicamente era contra equipos bastante inferiores cuando le tocaba meterle el ritmo, pero creo que él da el punto clave al principio de su intervención y es cuando dice que el Barça de Xavi no se adapta a las circunstancias. Es un fútbol que quedó absolutamente ya muy viejo, muy anticuado y que bueno, esta gente va con ese cuento porque bueno, saben que se están dirigiendo a una secta que donde les digan que bueno, que van a jugar al contragolpe o algo así, que lo hacen pero no se los dicen, que es lo peor del mundo, que es que son tontos. Obviamente se armaría un incendio rápidamente en Barcelona en general. El equipo está desequilibrado, por eso no controla los pasajes del partido, porque el centro del campo que tiene, ninguno puede hacer el rol ese doble de ancla y timón. Ancla y timón. No lo tiene, porque Gundogan no se lo puede hacer. De Jong solo no puede hacérselo, tampoco. Entonces, y un De Jong mermado. Pedri, media punta. Gavi, alborotador. No tiene ese jugador y por eso se le parte el equipo. En las transiciones se le parte y no controla los pasajes del encuentro. Y así no se puede ganar nada. Entonces, el Madrid se adapta a las circunstancias, esa es la gran diferencia. Xavi solo quiere jugar así. Pero el Madrid dice, oye, si me tengo que meter un poquito atrás y ganar 1-0, yo no me avergüenzo de eso. Eso es lo que hizo el año. Es brutal porque eso que dice el Madrid se adapta a las circunstancias y dice, bueno, si me tengo que meter un poquito atrás me meto y no me avergüenzo de eso porque es el tema que siempre les he dicho de esta gente. Pero bueno, es entendible, a Xavi hay que entender que este hombre se dirige a una cuerda de sectarios que evidentemente donde Xavi se plantea y empieza a decir cosas como esta, pues seguramente estaríamos hablando de un incendio de unas proporciones desorbitadas, así que en esa parte creo que podemos llegar a entender perfectamente hacia dónde va el discurso de Xavi y exactamente qué es lo que pretende. Es curioso y ahí Kim Domenech iba a decir algo como que el año pasado lo hizo y que no sé qué y que lo criticaron. Es que el problema de Xavi no es que haga algo y se le critique porque se le critique. El gran problema de Xavi Hernández es que va todo el tiempo con el cuento de que bueno, nosotros somos el equipo del siglo, el equipo que más genera, que no sé qué más, que siempre estamos buscando la excelencia y a la hora de la verdad, o sea, hablando es mucho y demostrando es realmente bien poco. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.